Buenas noches, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy no es una persona conocida en la vida pública, al menos de momento, porque de seguir su trayectoria, quién sabe si algún día será un referente, pues no lo sé, en el mundo de la política, quizá, no lo sabemos, ahora le preguntaremos. De momento sabemos que nuestro invitado es un joven estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia que acaba de obtener el premio al mejor orador en un concurso de debate organizado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En un mundo y en un contexto político en el que echamos tanto de menos la buena oratoria y detestamos tanto ese lenguaje que parece que se ha instalado en nuestros medios políticos, hombre, pues saber que un joven, un hombre joven, un chaval joven, estudiante murciano, ha ganado un concurso de oratoria, nos ha llamado, como no podía ser de otra forma, la atención y queríamos conocerlo y queríamos tenerlo aquí en el programa. José Miguel Rojo, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar Bienvenido. aquí. Enhorabuena por el premio. Muchas Por gracias. cierto, ¿sobre qué fue el debate en ese concurso? ¿Qué línea argumental tuviste que defender? ¿De qué hablasteis? Cuéntanos un poco para situarnos. Bueno, pues lo primero es que es un debate académico y tiene Ujú. por tanto las connotaciones propias de este tipo de debates. Hay dos equipos que se enfrentan con 4 miembros cada equipo, dos refutadores, un introductor y un conclusor, ¿no? Y el tema sobre el que pivotó nuestro debate y sobre el que tuvimos que reflexionar mucho era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Son las potencias occidentales culpables de la situación en Oriente Medio? ¿No? Que es un tema que nos interpela tan directamente hoy en día porque prácticamente todas las semanas tenemos algún conflicto, si no aquí, en esas tierras, ¿no? Además con unas violaciones de los derechos humanos muy preocupantes y por tanto es un tema no solo de actualidad, sino un tema muy importante para preguntarnos sobre el futuro. Claro, imagino que no fue un tema elegido al azar, sino que fue un tema que tuvo que ser elegido ex profeso dada el contexto internacional en el que nos encontramos en este instante, ¿no? Claro, efectivamente, normalmente los organizadores de torneos de debate pues intentan conectar con la realidad de fuera de las aulas académicas, porque en última instancia el debate no es un fin en sí mismo, ¿no? El debate intenta conectar con la sociedad, fluir con lo que pasa en la sociedad y al final cuando uno termina de debatir sacar conclusiones positivas para la transformación social, ¿no? Y por tanto los temas tienen que vivir en la calle. Ujú. Bueno, y había varios premios y uno de ellos era el de oratoria, ¿no? Claro, hay un premio al equipo ganador, al semifinalista y el otro premio al mejor orador que, bueno, vino a la Universidad de Murcia en mi persona. Ujú. Fenomenal. ¿Cuáles deben ser, a tu juicio, las cualidades de un buen orador? Yo siempre pienso que lo primero tiene que ser una persona cercana, transparente, una persona con claridad de ideas, una persona que sepa mirar a los ojos, una persona tranquila, una persona que transmita positividad. Y luego sí pienso que un buen orador tiene que ser una persona con mucha base documental, es decir, no es un charlatán, es una persona que conoce el tema, que lo tiene profundizado, que ha reflexionado, que ha sacado conclusiones en base al pensamiento crítico y que por tanto no es un tertuliano, sino que es una persona que construye en base a datos, a cifras y a reflexión utilizando autores, utilizando a su propia capacidad crítica. El buen orador es sobre todo un buen ciudadano crítico. Has hecho una matización que, desde mi punto de vista, es clave e interesantísima. Un buen orador no es un tertuliano. No estamos tampoco ahora desprestigiando la figura del tertuliano, pero son No, cosas distintas. El tertuliano podría ser esa figura de la persona que está más o menos al corriente de todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y demás, y emite una opinión, incluso crea estados de opinión, pero el orador efectivamente tiene que tener una formación sólida, una base documental que no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente ha de tener o tiene un tertuliano, ¿verdad? claro, precisamente yo siempre digo que yo intento hacer oratoria radical, y cuando digo radical no digo extremista, sino desde la raíz de los asuntos. Muchas veces los tertulianos se quedan en lo vacuo, ¿no? En la superficie, no nos enseñan a profundizar, ¿no? Yo creo que los asuntos son mucho más complejos de lo que pensamos, la vida normalmente es gris, no es ni blanca ni negra, y un orador no busca titulares, sino que busca invitar a pensar de manera diferente y conectar con esa persona que te está escuchando para que reflexione contigo. ¿Quién te ha enseñado a pensar, a ser crítico, a hacer tus propios análisis? ¿De dónde te viene? Bueno, pues esto indudablemente viene de mi formación académica a lo largo de muchos años, de muchos profesores referentes que yo he tenido a lo largo de mi vida y que hoy también tengo, ¿no? Por ejemplo, en esta casa, mi profesor Javier Sierra, actualmente que Sí. nota teoría de la democracia, y otros muchísimos profesores de la altura de, por ejemplo, Héctor Romero, Mariano Monge, gente que me ha dado, Cristina Vilaplana, muchísima gente que me ha dado clase y que me enseña, ¿no? Diariamente, y yo me voy construyendo en base a esas personas.
también escucho muchísimo a la gente que me rodea. Yo creo que se puede aprender de todo el mundo y luego la capacidad natural de que algo te ilusione y que por tanto pongas energía en ello. Y estás estudiando políticas. ¿En qué curso estás? En primero. En primero de Ciencias Políticas. ¿Qué te ha impulsado a hacer ciencias políticas? No lo sé, antecedentes familiares o quizá motivado por los movimientos sociales que en los últimos años se han generado en España. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que en un momento te provocó? Digo, me gusta este área, voy a profundizar en ella, voy a trabajar aquí. Yo creo que como gran parte de mis compañeros, ¿no? Yo además tengo el gran placer de estar en una clase, la de primero de Ciencias Políticas del año 2015-2016, que será una clase de la que se hablará mucho en el futuro. Creo que es gente que hemos llegado en un momento en una ola de cambio. Y eso es muy importante, ¿no? El politólogo no es político, el politólogo pretende analizar la realidad, no pretende incidir sobre ella en un principio, aunque el conocimiento de la realidad social la transforma, ¿no? Pero sí que es verdad que toda esta gente que nos hemos matriculado en estos años de cambio social, de cambio político, llegamos con muchas ganas de aportar nuestro granito de arena a esto que pasa en el mundo. Yo creo que estábamos en unos años, los años de bonanza económica precisamente, que habían sido años de tranquilidad, donde no pasaba nada, donde la gente no se preocupaba de transformar la sociedad. Y en estos años donde parece que las cosas van mal y se nos despierta la conciencia de que hace falta un cambio, las titulaciones humanísticas, no solo ciencias políticas, sociología, filosofía, literatura, historia, son fundamentales porque nos enseñan lo que pasó, lo que está pasando y cómo prevenir, estudiar y mejorar el futuro. Eres consciente, supongo, de que estás estudiando políticas en el momento más convulso y de más incertidumbre, políticamente hablando, que estamos viviendo en España desde la transición. No nos vamos a remontar más atrás, desde la transición. ¿Eso es así? Es un momento, además, tremendamente bonito para los politólogos y las politólogas, ¿no? Yo creo que en España hemos estado acostumbrados a la estabilidad y hemos confundido la estabilidad con el establishment, ¿no? Y yo creo que este momento nos vuelve a traer hacia la esencia de la democracia, que es la diversidad, el consenso, el diálogo. No hay que tener miedo a la pluralidad, no hay que tener miedo a que las cosas no siempre sean tan fáciles. Y creo que nos vamos a mejorar como sociedad después de esto y vamos a aprender a hablar en común, que creo que es algo que en los últimos años, con mayorías absolutas, cuando las cosas estaban muy claras siempre, habíamos olvidado, ¿no? Porque en situaciones de certidumbre la gente creo que pierde capacidades comunicativas. En el supuesto de que sea así, de que mejoremos como sociedad, mientras lo logramos vamos a pasar el pulgón. Claro, de momento, sobre todo porque los nuevos escenarios siempre nos generan miedo, ¿no? Yo creo que es algo vital en general. Pero fíjate, a mí me encanta una serie que se llama Borgen, una serie sobre la primera ministra danesa, ¿no? Y sobre toda la política de Dinamarca, donde es primera ministra una señora que es la tercera fuerza política, el primero dimite por corrupción, el segundo le deja el puesto, y lo ven tan natural y son uno de los países más estables y con más desarrollo económico. Porque al final la democracia no es rodillo, sino es saber aunar consenso. José Miguel, tanto tiempo en España quejándonos de los rodillos que propiciaban las mayorías absolutas, fundamentalmente del Partido Socialista y del Partido Popular después, y ahora que no hay mayorías absolutas, prácticamente no hay en ninguna institución en España, ni en el Gobierno de la Nación, ni en la Comunidad Autónoma, ni en muchos ayuntamientos, ahora tampoco hay forma de entenderse. ¿Será que nos falta cultura democrática? Efectivamente, nos falta haber vivido esas situaciones. Yo creo que la experiencia es fundamental en la política. Cuando hemos vivido en España, en las comunidades autónomas, la mayoría de estos 35 años, ¿no?, de construcción democrática en base a la seguridad, no sabemos exactamente cómo se gestionan espacios donde no todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Pero al final, fíjate, el ejemplo de Murcia. Estamos viendo ya, en mayo hará un año sin mayoría absoluta, y creo que es el año de más intensidad política y de mejor política en la región de Murcia. No hay que tener miedo al cambio, no hay que tener miedo a los nuevos espacios porque no son malos, por definición. Podrán ser malos, pero habrá que por lo menos demostrarlo. Y yo sí que creo que las fuerzas políticas están haciendo más teatro de lo que en realidad les está costando dialogar y que al final estoy seguro de que habrá consenso. Pues fíjate que siguiendo con lo de la cultura democrática, a mí me ocurre cada 6 de diciembre, cuando celebramos el aniversario de la Constitución, o cada 9 de junio, cuando se celebra el aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los discursos, con ligeras variaciones, son muy, muy parecidos. Ya nos hemos identificado como comunidad autónoma, tenemos la identidad propia, o en el caso de la Constitución, la democracia en España se ha consolidado, es un país...
Llevamos efectivamente casi 40 años de andadura democrática y por lo que tú decías hace un momento, tú también tienes la impresión de que no ha calado del todo la cultura democrática. No ha calado porque yo creo que las instituciones públicas no se han dedicado a construir ciudadanía. Y empleo mucho a lo largo de la entrevista la palabra construir porque me parece un verbo muy apropiado para estos tiempos. Por ejemplo, la identidad murciana es algo que se ha trabajado muy poco. Somos una región muy poco reivindicativa, somos una región que exterioriza muy poco sus necesidades y que tiene muy poca visibilidad en el ámbito político nacional. Y eso surge de las instituciones y es cultura cívica, ¿no? En la terminología de la ciencia política es cultura cívica. Y en el ámbito nacional, por ejemplo, la mayoría de nuestros niños no saben lo que es el Congreso, el Senado. Gente de 18 años que no sabe cómo marcar la papeleta del Senado. Es que no nos han enseñado a ser ciudadanos. Y cuando uno toma conciencia de la ciudadanía, yo creo que se implica más y que al final mejora, porque no se construye desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Cuánto, a tu juicio, cuánto tardará la política en deshacerse de este halo, feo halo de sospecha e indecencia que han creado algunos para convertir esta actividad en un negocio sucio para su lucro personal? De momento quedan muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2014, después de todo el boom del caso Bárcenas, parecía que ya se había acabado todo y de nuevo tenemos ahora un brote de basura por todos lados. Y uno siente desasosiego, ¿no? Cuando piensa que ha pasado lo peor y siguen saliendo casos de todos los partidos, por cierto, ¿no? Yo creo que la política necesita una regeneración generacional, es importantísimo, que la gente que ha estado implicada, directa o indirectamente en los casos de corrupción, se aparte. Y, por ejemplo, veía el Salvado, ¿no?, de Rajoy el otro día, es un negacionista con la corrupción. Yo creo que eso es un problema en nuestra clase política, pero cualquier político hoy en día. Hay que asumir responsabilidades, hay que renovar caras y liderazgos, y luego hay que reformar nuestro sistema institucional y penal para que aquel que robe pague y caro. Pero fíjate, vamos a convertir esto, es que claro, salen temas que a mí me interesan y en vez de una entrevista lo vamos a hacer casi que una tertulia. Lo comentabas el caso de la aparición de Mariano Rajoy en el programa Salvados. Yo comentaba en casa, mientras lo veíamos, digo, tengo la impresión de que Rajoy dice la verdad. Yo tengo la impresión de que Rajoy es verdad que no sabía de dónde venía el dinero con el que se financiaban, no lo sé, las campañas electorales del PP o las obras de reforma de la sede de la calle Génova. Pero esa es precisamente su falta o su delito, el no haberse interesado por dónde venía el dinero. Seguramente eran sus acólitos los que se preocupaban de tener al presidente contento y decir, presidente, hay dinero, presidente, no te preocupes, presidente, la campaña está solucionada, presidente, el edificio lo arreglamos. Y ellos no contaban al presidente de dónde venía presuntamente ilícito ese dinero. Luego es probable que no lo supiera, pero su delito es ese, no haberse preocupado como presidente y máximo responsable de un partido de saber cuál era la procedencia del dinero con el que se financian las campañas, se arregla el edificio, todo eso. No sé si compartes mi opinión. Claro, precisamente nuevo cultura cívica, ¿no? En los países nórdicos, que los ponemos muchas veces de ejemplo, no son países paradigmáticos, ¿no? Pero en el ámbito democrático sí que son países con grandes capacidades. Uno no necesita haber metido la mano en el cajón para irse. Yo no estoy diciendo que el presidente del Gobierno de España haya metido la mano en el cajón. Tiene otra responsabilidad. Tiene una responsabilidad directa por haber nombrado a personas que han sido incapaces, uno, de apartar a los corruptos, dos, directamente de ser corruptos. Y uno, cuando entiende que su responsabilidad no es directamente una responsabilidad por acción, sino, como se dice en misa, por acción u omisión. Sí. Oiga, es que también eso mina la credibilidad, porque al final parece que estás escurriendo el bulto. Es que tú has nombrado a aquel que ha robado o has nombrado a aquel que sabía que otro robaba y lo ha permitido. Efectivamente, esa es la cuestión. El decir, es que yo no sabía que eso estaba pasando, no le exime de responsabilidad, aunque de verdad él no lo hubiera sabido en aquel momento. José Miguel, ¿tienes algún referente en el mundo de la oratoria? Bueno, a nivel nacional, yo creo que uno de los grandes políticos con los que yo he crecido y con los que crezco cada día, cada vez que lo escucho, es Julio Anguita. Yo creo que la historia no le ha hecho justicia al que fue líder de Izquierda Unida. Creo que es una persona con una oratoria magnífica, fruto de su condición de maestro, además maestro, no profesor, maestro en mayúsculas. Creo que tenemos que recuperar esos maestros que creaban opinión y que creaban cultura y que nos enseñaban a ser ciudadanos, a ser buenos hombres, buenas mujeres. Y a nivel internacional, bueno, yo creo que ahora de los mejores oradores en el mundo político, yo destacaría a Obama. Es una persona con mucha cercanía, una persona que siempre me ha transmitido muchas cosas positivas. Creo que se ha quedado a medio camino de su labor política. Y en el transcurso de la historia, pues evidentemente hay dos polos opuestos, tanto Lenin, que fue un gran orador, un gran líder, como Kennedy, ¿no? Creo que serían los grandes referentes técnicos, no me meto en la ideología, sino técnicos de cómo la oratoria se puede poner al servicio de convencer y de crear un programa político. Y no sé si te voy a poner la pregunta más difícil o no, pero si bajamos al ámbito de lo regional,
¿Te atreverías a citar algún nombre que te llame especialmente la atención? Yo siempre lo digo, ¿no? Y no me importa decirlo. Yo creo que el gran referente ahora mismo en la Asamblea Regional, además sigo mucho los debates de la Asamblea Regional, es Óscar Urralburu, el líder de Podemos. Creo que es una persona que independientemente de que uno esté de acuerdo o no con su mensaje, pues tiene una oratoria muy buena y tiene unas formas muy buenas que a mí particularmente me gustan. Indudablemente está en la legislatura con más nivel parlamentario, con muchísima diferencia. Esta, la actual. La actual. Yo, sin embargo, recuerdo, quizá porque profesionalmente me dedicaba más a ese tipo de informaciones hace años, o las seguía más de cerca, recuerdo a parlamentarios que no están en activo en este momento. Recuerdo a dos, y además de signos políticos antagónicos, a Juan Ramón Calero, de lo que antes era Alianza Popular, Partido Popular, y a Joaquín Dolera, de Izquierda Unida. Tengo el recuerdo de dos políticos, con independencia de su gestión y de su opinión política, pero como dos grandes oradores del Parlamento regional. No sé si tú tuviste la oportunidad, bueno, no, en aquel momento no, pero ¿tienes referencias de ellos o no? Fíjate, yo que soy una persona que me sitúo, yo creo que en las antípodas ideológicas de Calero, tengo como lectura casi obligada la columna que hace en La Verdad todos los domingos. Es una persona tremendamente honesta, tremendamente honrada, y yo creo que es un hombre de Estado con mayúsculas, es decir, una persona íntegra. Y creo que lo transmite, y por supuesto que fue un genial orador. Y Joaquín Dolera igual, ¿no? Creo que forman parte de esa generación de hombres buenos, ¿no? De la política, de gente transparente, de gente honesta y de gente que de verdad ponía carne en el asado porque quería una región mejor. Y creo que eso lo hemos perdido en los últimos años. Y con discursos que enganchaban en aquel momento, que enganchaban dentro de la disparidad política que representaban, pero enganchaban. En el ámbito, igual que dices que en el ámbito regional estamos en el año de más intensidad parlamentaria, ¿crees que está ocurriendo lo mismo, aunque esté el gobierno en funciones, ¿no? ¿Crees que está ocurriendo lo mismo en el Congreso? Yo creo que ocurrirá, ¿no? A partir de cuando el gobierno se ponga en marcha, que creo que va a ser indudablemente dentro de poco y que no va a haber elecciones anticipadas, vamos a vivir un Parlamento muy vivo y eso nos hace mucho bien. Decía Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional y miembro del Partido Socialista, ¿no? Que es una persona también un referente muy importante, ¿no? de este nuevo tiempo político. La Asamblea tiene que ser un ágora, tiene que ser un espacio de construcción democrática, repito otra vez, construcción de ciudadanía, de debate, de diálogo. Y creo que eso va a ser el Congreso de los Diputados. Como no hay mayorías, tenemos que hablar mucho entre nosotros, tenemos que hablar de proyectos, que es algo que se ha olvidado porque los diputados daban a los botones y se olvidaban del trasfondo del tema. Y creo que esa diversidad nos va a hacer de verdad, mejorar como país. Hay quien define que el momento actual de España es también parecido al del periodo constituyente, de la segunda mitad de los años 70. Sin embargo, yo noto algunas diferencias. Veo vídeos, imágenes, fotos, recuerdos de aquella época, de aquel Parlamento del año 78, donde estaban personas tan diferentes como Dolores Ibárruri o Manuel Fraga, que personalidades tan diferentes. Estaba Santiago Carrillo, estaba Herrero de Miñón por parte de Alianza Popular, y sin embargo asistíamos ellos y todos a aquel periodo constituyente con un respeto que yo ahora he hecho en falta. No sé si me entiendes el sentido de la pregunta o no. El Parlamento aquel, siendo nuevo y siendo también en un momento tan delicado para España, que salía de la dictadura y entraba en un nuevo periodo, era como mucho más respetuoso. No sé si la palabra respetuoso. Claro, también era un Parlamento conectado con el contexto de su momento. La sociedad posfranquista, ¿no? La sociedad que vive el renacer de la democracia en España, digo renacer, no nacer, por la experiencia republicana, yo creo que era una sociedad que necesitaba políticos que supieran tratarse bien. Porque al final, cuando uno ve que uno se insulta, el otro también se insulta, uno lo traspola, ¿no? a su vida diaria. Parece que no, pero la gente nos toma muy en serio esto de la política y a veces lo llevamos al ámbito personal. Yo creo que después de tantos años de democracia no hay tanto miedo a que se quiebre socialmente, pero sí que tendríamos que recuperar ese espíritu de una oratoria impecable, sin insultos, sin agresividad, sin necesidad de machacar al contrario, porque con las ideas, con el programa, con el convencimiento es suficiente. Ya que has entrado antes en el tema, ¿tu porra para desbloquear esto que está sucediendo ahora? ¿Crees que va a haber gobierno de coalición, que no va a haber elecciones? Yo creo que va a haber un gobierno del Partido Socialista sin Ciudadanos y sin Podemos, porque a Podemos no le interesa que haya elecciones. Yo creo que Podemos es un partido que va a demostrar una gran responsabilidad de Estado. Y creo que de esa manera va a callar muchas voces, ¿no? Hay muchos que piensan que los nuevos partidos adolecen de frivolidad y yo creo que los nuevos partidos solo adolecen de ilusión.
y lo van a demostrar próximamente. Y por tanto habrá gobierno en solitario del PSOE. ¿Solo con los 90 diputados del PSOE? Y con el respaldo de Ciudadanos con un sí y tal vez de Podemos con una abstención. ¿Y un gobierno, crees, de largo recorrido o un gobierno más o menos interino? Yo creo que un gobierno de 2 años que se va a encargar de derogar todo aquello que hizo el Partido Popular y que no tenía el suficiente consenso, tal vez de empezar la reforma constitucional, y habrá que contar con el Partido Popular indudablemente, y por tanto no creo que sea un gobierno más allá de 2-3 años. Yo de momento, pienso que de momento estás pensando en estudiar, en formarte, que desde luego, si yo fuera tú, sería lo único que pensaría en este momento. Así es. Pero imagino que algunas miras profesionales tendrás. ¿Te gustaría quizá dedicarte al mundo de la política en activo o quizá del mundo de la asesoría de comunicación política? No lo sé, ¿lo has pensado alguna vez? Yo siempre digo que yo quiero ser de mayor un buen profe, y en este caso un buen profesor de ciencia política. No me gusta responder con ¿te gustaría dedicarte a la política? Con la respuesta a ser político, porque yo no concibo la política como una actividad. La concibo como una cosa transitoria y como un servicio público que uno hace sin necesidad de estar en un cargo público. Yo hago política todos los días, desde que me levanto, desde que compro el periódico, desde que me meto en una asociación, en un sindicato, en una ONG, o voy a una manifestación, o voté el 20D, o ahora voto en las elecciones claustrales de la universidad. Yo hago política día a día como lo hacemos todos. Entonces, ser político no es contingente. Ahora, hacer política es necesario. Efectivamente. En cualquier caso, la política bien entendida, la política como arte noble, ser un político en ese contexto es un honor, ¿no? Que alguien un día pueda ser el alcalde de su pueblo o ser un presidente de una comunidad o un consejero de un gobierno. Todo eso, bien entendido, bien gestionado, yo creo que es un honor para quien desempeña ese puesto. El mejor honor, yo creo, porque cuando uno llega a un cargo público, los 45 diputados y diputadas que tenemos en la Asamblea tienen el gran honor de que en ellos están depositadas las confianzas, esperanzas e ilusiones de 1 millón y pico de murcianos. Yo creo que eso es el mayor honor, como tú dices, que uno puede tener en su vida, ¿no? Que la gente confíe en ti para hacer algo. Y efectivamente creo que el político a veces tiene que saber la responsabilidad que significa un solo voto. Y a veces las cifras me dejan a cuadros, ¿no? Políticos que tienen detrás 3 millones, 5 millones, 7 millones y que han tenido 11 millones de votos. El Partido Socialista con Zapatero en el año 2008. 11 millones de personas que han confiado en ti para dirigir su vida. Es una responsabilidad tremenda y un honor. Y no hay que tener miedo a los cambios. Me estaba acordando cuando decías eso del año 1982, cuando ganó las elecciones el Partido Socialista de Felipe González. Recuerdo el titular, creo que era el titular del diario El País, con gran tipografía, que decía: España es socialista. Si no fue El País, era un periódico que... Y había también un cierto miedo, porque además aquellos socialistas de entonces, aquellos Felipe González, Alfonso Guerra, pues tenían una forma de vestir también distinta, vestían con chaquetas de pana, iban sin corbata, llevaban las patillas largas y, en fin, causaban un cierto recelo, sospecha entre la población. Luego gobernaron con sus aciertos y con sus errores, que de ambas cosas hubo muchas. Bueno, no pasó nada. España siguió adelante, unos días mejor y otros peor, ¿no? Como seguramente si nos aventuramos ahora a un cambio político, seguramente tampoco pasará nada. Habrá aciertos, habrá errores, habrá momentos mejores y peores, porque la economía es cíclica, pero no hay que tener miedo a los cambios. Yo, fíjate, hago un paralelismo muy claro entre el año 82 y el año 2015, ¿no? Que ha sido denominado por alguna fuerza el año del cambio. Había una película muy chula, muy divertida, que se llamaba Que vienen los socialistas, ¿no? Sí. Del premio honorífico Goya de este año, ¿no? Y creo que nos pasa un poquito ahora con Podemos lo mismo. Hay un cambio de la dialéctica, lo hubo en su momento con el PSOE, y hay un cambio de la estética. Y creo que eso en política siempre choca mucho. Pero al final, en un sistema de garantías constitucionales y en un Estado de Derecho, no hay que tener miedo a los cambios políticos, porque todo se circunscribe en un marco concreto de actuación. Es decir, Podemos vendrá, estoy seguro que Podemos vendrá a gobernarnos, y lo hará dentro de los límites del Estado de Derecho. No pasa nada. Es decir, los cambios políticos, cuando extremizamos y decimos esto no puede ser, esto es lo peor, al final yo creo que estamos demostrando que no somos una sociedad madura, porque en una sociedad madura garantista no pasa nada, venga quien venga. Y no tenemos que olvidar tampoco, y con eso terminamos, que el poder realmente reside en todos y cada uno de nosotros, en los ciudadanos, con nuestro voto, con nuestra movilización cuando sea necesario. Que no se nos olvide que hace 4 días, en las movilizaciones del 15M,
fueron el germen de lo que realmente está pasando después en España. Todo este revolúdum político tuvo su origen en ese movimiento social de un numeroso grupo de ciudadanos que salió a las calles. Luego, hemos de ser conscientes de que el verdadero poder es verdad que reside en los ciudadanos y que tenemos que tener la capacidad y la conciencia para poner y quitar gobiernos. Y no nos enseñan el verdadero poder que tenemos. A mí, fíjate, como politólogo, me encantan los nombres estos, a veces son una amalgama un poco friki, si me permite, pero me encantan los nombres estos de en común que tienen algunos partidos, porque nos enseñan a que la construcción es desde abajo y entre todos. Y respecto al 15M, fíjate, España fue pionera de lo que hoy pasa en París, de lo que pasará mañana en Europa, en Berlín y en tantos otros sitios. España tiene que sentirse orgullosa porque hemos sido pioneros de un cambio social que será europeo y que será mundial. José Miguel Rojo, es un placer hablar contigo. Enhorabuena otra vez por ese premio. Y bueno, no tenemos bola mágica, pero te auguramos un brillante futuro profesional en la política o en la docencia, pero te auguramos un buen futuro profesional. Yo dar las gracias por último al Club de Debate de la Universidad de Murcia, a la institución universitaria que nos permite poder seguir creciendo como personas y que nos apoya tanto, y a la Junta Directiva de mi Club de Debate por tanto apoyo. Bueno, gracias por habernos acompañado, José Miguel. Un placer. Hasta otra. Gracias a ustedes por acompañarnos también, señoras y señores. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.